Tres. Bueno, el día de hoy traigo a otra nueva persona, una persona que me odia en lo personal. Traigo a Mireli Navas. Sí, Mireli, ¿cómo estás? Hola, bien, estoy muy bien y sí, tenés razón, me caes mal. A ver, contanos, ¿Pero qué podemos hacer? ley, contanos qué has hecho de bueno en tu vida, qué ha pasado. ¿Quién sos para que el Pues, público conozca quién es Mireli Navas? pues ahorita estoy cursando el grado de quinto magisterio de primaria y me gusta bailar. Hola. Es como lo más hago todas las tardes, como que expreso todo lo que siento bailando. Ah, Más que todo, disculpa pues. para que vean, ahí te doy clases de baile, no te preocupes. Bailanos aquí ahorita. No, ahorita no, pero Pero llevas o sea, bailas porque te gusta o vas a clases de baile o... pues antes de que empezara todo esto de la pandemia, yo iba a un Mm. estudio que se llama Saltimotion. Desde ahí, o sea, como de los 12 años, fui ahí, pero este ya no, o sea, pues ya no. Ala, o sea que sí llevabas tiempo ahí, ¿va? Sí, bastante. Ala. ¿Y qué te iba a decir? Y ahorita por lo de la pandemia, ¿qué? En línea. No, o sea, ellos tienen abierto, pero yo ya no fui. O sea, dije, no, me falta esto. Sí, este, bueno, pues uno de los temas, porque en eso te estás especializando, es sobre la educación. Entonces, eso es lo que pues hoy vamos a hablar principalmente, más que todo, o también de otras cosas, no te preocupes. De todo Entonces, un poco. pues sí, entonces, como primera pregunta te quería preguntar, ¿por qué seguiste magisterio? En especial en un país como Guatemala, donde sabemos que para seguir magisterio al menos no es como el trabajo mejor pagado, por decirlo así, no es como un doctor, un abogado. ¿Por qué seguiste magisterio? Bueno, primero porque me gustan los niños. O sea, digamos, tengo primitos y es como que, ay, qué lindos, ¿verdad? Entonces me gustan y no es tanto por el dinero, porque pues el dinero no importa, sino que es qué le vas a enseñar a este niño, que va a como seguir sembrando en un futuro. Más que todo eso. Ah, o sea que lo secundario, por decirlo así, sería el dinero. Lo principal es Pues como... no, o sea, ni tanto. O sea, yo siento que lo primordial sería que el niño aprenda. Ah, bueno. Entonces, para que el niño llegue a tomar, por ejemplo, decisiones en su vida, ¿crees que un maestro en preprimaria, él las tendría es el que las fundamenta? Pues yo siento que por parte sí, porque es con el que empezó toda la educación, digámosle así, como que le da los primeros indicios para seguir adelante. Pero ponerle para que el maestro, no es por juzgar ni nada, pero ¿crees que, por ejemplo, llega a ser hasta culpa del maestro si, por ejemplo, creas un niño de 4 o 5 años y ese niño llega a ser un criminal, un delincuente o llega a ser alguna de esas cosas? ¿Crees que es por negligencia del docente? Pues no, o sea, es dependiendo qué bien lo eduques y también tiene que ver los padres de familia. Porque, Ujú. o sea, acordate que la educación viene desde el hogar. Sí, eso Entonces desde no es siempre. que no puedo culpar al docente. Ex- Porque el docente está como dándole pues lo bueno, la cara buena del Ujú. asunto. Ah, Entonces tiene que venir toda la familia, más que todo. ahorita que tocaste el tema de los padres de familia, por ejemplo, hay muchos niños
no solo en Guatemala, sino que alrededor del mundo, de que no nacen con, o sea, que no tienen a sus padres desde pequeños. Eh, ¿Pensás que por lo mismo de la educación a temprana edad, eh, por ponerte de ejemplo que viva con la abuelita, crees que esto llega a afectar al niño en cierta parte? Pues pueda que en algunos niños sí les llegue a afectar. O sea, porque acuérdate que no todos como que expresan lo mismo. Ujú. O sea, cada uno es diferente. Entonces puede que a algunos sí les llegue a afectar que no tienen papás y después que los encuentren, suponete que de verdad no tengan, y les agarren como mucho rencor. Entonces Sí, sí, la verdad es que puede sí. llegar a pasar. Ujú. Y otra de que la abuela no le haya dicho como la verdad, porque también se puede llegar a dar y que también Así, esté uno así como toda por pura ahí. novela. Ajá, Ajá, así. ajá. Va, otra cosa, ¿crees que Guatemala puede llegar a ser un país con un grado de educación alta? Por ejemplo, muchos cuando estamos aquí en Guatemala decimos, eh, me gustaría ir a estudiar a España, me gustaría estudiar a Suiza, que son países grandes, Finlandia, no sé, en el resto del mundo. ¿Crees que Guatemala puede llegar a ser uno de esos países que diga, yo quiero ir a estudiar a Guatemala? Pues yo siento que sí, pero no de un día para otro pueda llegar a pasar. O sea, tiene que trabajarse como más en ese aspecto Ujú. para llegar a lograr como de esos países que uno quiere llegar o esas universidades tan altas. O Sí, sea, tiene que ser como trabajando más tiempo, ¿no? pero ¿crees que sea a corto plazo o te digo de aquí a 10 años? Que para mí sería a corto plazo. ¿O te estamos hablando de aquí a 30 años, de aquí a 50 años? Es dependiendo de qué tanto interés le vayan a poner. Porque si le ponen como más interés, pueda que sea a corto plazo. ¿Y si sigue siendo el mismo interés que tenemos ahorita? Ah, no, entonces no, no es a corto plazo. Como Llega 30 o 50 años. mínimo, ¿verdad? O al menos que, como decías, por ejemplo, no sabemos si el próximo gobierno que haya hay un presidente que se dedica a la educación. Ajá, o sea, todo eso hay que ir viendo, Sí. porque eso también puede ayudar. Ahora como siguiente pregunta, para avanzar, con el contacto con los niños, más que todo. Eh, ¿Crees que tienen que, o sea, las experiencias con los niños pueden marcar tanto al niño como se dice? Pues sí, o sea, es dependiendo cómo los docentes lleguen a marcar la vida de ese niño, si buena o mala. Porque Es- el niño, quiera que no, hay aspectos como lo malo para que se quede, lo bueno para que se olvide. ¿Vos en lo personal tenés alguna experiencia o que vos te acordés de tu maestra o maestro de preprimaria? Yo sí me recuerdo, pero me recuerdo de que era buena, de que nos Que era ponía a bueno. jugar, nos ponía a cantar. Ujú. Entonces, todos esos aspectos es como que, ay, qué bonito, quiero ser como ella. Porque pues sí, me motiva. Eh, Exactamente. Pero, ¿crees que en la función del docente, por ejemplo, como decías, en lo personal vos tuviste una maestra buena, pero los niños que tuvieron una maestra mala? Sí, también se puede dar, que la lleguen a recordar como, ay, ella me trató mal, o me hizo de menos, y pueda que, suponete que lleguen a primero primaria y lleguen con aquello de, esta nueva maestra me va a tratar igual que la anterior. O sea, pueden llegar a tachar a los otros maestros como la primera maestra que tuvieron, digamos. Exactamente. Pero en lo que yo he vivido al menos, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente de mi maestra de preprimaria, que todavía, gracias a Dios, sigo hablando con ella. Pero, por ejemplo, mi experiencia con ella, ni te cuento, para mí ella era un ángel en persona. Pero lamentablemente, por ejemplo, mi hermana no tuvo esa suerte. Ella, pues, la maestra que tuvo,
la trataba mal, o sea, era no tratarla mal al punto de agredirla verbal o físicamente, sino que mala en que era demasiado estricta para ser una maestra de preescolar. Ujú. Y si se Entonces, acuerda. y si se acuerda perfectamente, porque para ella esos años fueron una tortura, literal, fueron una tortura y pues a día de hoy tal vez el carácter fuerte, porque mi hermana tiene un carácter más fuerte que el mío, me imagino que fue eso lo que la marcó. Puedes asumir de que, por ejemplo, cuando tienen alguna maestra o maestro, que sea así como el caso de mi hermana, llegan a tener hasta traumas psicológicos. Pues yo siento que sí, es dependiendo a qué grado llegó la maestra. Suponete tu hermana, me imagino que sí llegó como a un tiempo en el que no quiso nada. No quiso como ir, ay, no quiero ir al colegio. Cabal, de Porque usted va a hecho, tomar pasar. ajá, de hecho, hasta lloraba por no ir. Cuando a mí me Ajá, fascinaba, yo lloraba por ir. y pues Entonces, por lo menos se le pasó. exacto. Entonces, ¿qué harías vos, por ejemplo, si vos tenés una escuela y sos ministra de educación de todas las escuelas que hay en este país? Y vos vas a cada una de esas y mirás actitudes así como esa entre los maestros. ¿Qué harías vos si vos tuvieras para decir, mira, quito esto, hago esto y hago esto? Pues yo siento que primero sería como hablar con esos maestros. Porque si siguieron esa como profesión es porque les gustaba. Porque también se puede dar que los maestros los hayan obligado los papás. O sea, Ujú. eso también se puede dar. Entonces, de que ellos en realidad no amen como su profesión. Entonces, si de verdad no entienden, pues sí, ya sería como de cambiarlo y poner a una maestra buena. Pero ahí estarías arrebatándole el trabajo a algún maestro. Entonces, ¿a dónde posicionarías a esa persona? Porque, por ejemplo, nosotros estudiamos en una escuela privada. Ahí, pues, los coordinadores son los que se ponen de acuerdo para, miren, él se queda, él. Pero vos, como máxima autoridad, ¿qué harías con esas personas? Tal vez las pondría como en otro lado. O sea, siempre, o sea, tampoco les quitaría como la oportunidad de trabajar, porque tampoco se les quitaría. Ujú. Pero sí, digamos, no tener como tanto contacto con el niño, porque si no el niño viene y se va a traumar más, como lo que pasó con tu hermano, Pero, por que llegó ejemplo, a un punto en el que ya no quería ir al colegio. exacto, pero por ejemplo, hay maestros en preprimaria que no nos vamos a dejar mentir, que están 20, 25 años ahí trabajando. Entonces, ¿qué harías con ellos? Porque literal toda su vida, desde el primer año que hayan sido así hasta los 25 años que han estado así, ¿crees que cambiarlos fuera la mejor opción? Pues pueda que sí, pero a la vez es como, o sea, como te digo, primero sería de hablarles, Ujú, porque acordate que no, desde el principio nunca fui como la ministra de educación, digamos así, al ujú. principio. Entonces yo no me di cuenta de todos esos aspectos. Hasta que entré, yo me pude dar cuenta de lo que fue pasando. Y para que la ministra anterior no se haya dado cuenta. Entonces sería como ya llamarles la atención, siento yo. Pues sí, me parece buena idea. Tal vez como que tenerlos en observación, siento yo. A ver que mejoren, que hagan eso, porque por lo mismo que hablábamos, que eso es lo que más marca al niño, quiera que no. Es el primer contacto que tiene él con alguien que no sea con sus papás o con la persona que los cuida. No, y Entonces, acordate que como que en preescolar es como su casa, pues, porque ujú, vienen de alejarse de sus papás. Entonces para ellos no es como fácil el adaptarse. sí, se tienen que sentir cómodos en ese aspecto. Que si no es una tortura para ellos y casi que arrebatarle a sus papás, que es como lo miran ellos. Ajá, porque simplemente los primeros días de clases es como que se ponen a explorar así un montón. Sí, Entonces es como muy difícil para ellos.
Sí, exacto, o sea, como te decía, es quitarles a sus papás y eso es, pues para el niño creo que es lo que más le marca en todos los aspectos. Pero, Sí. pero bueno, cambiando de tema, vos como persona actualmente, ¿has tenido alguna experiencia con niños que te haya dado risa, que alguna anécdota que tengas con niños? Pues, bien, es que mi mamá es maestra. Entonces, digamos, yo de pequeña casi siempre me iba a la escuelita con ella. Que ella era como 7 años más o menos que tenía. Entonces yo ahí dije, ay, yo quiero ser maestra de preprimaria. Desde esa edad yo dije, yo quiero. Pero mi mamá tenía una niñita Ujú. que era de 6 años. Pero, o sea, era bien chiquita, que parecía como de 3 años. Y me decía, es que tú sos mi mamá. Y yo le decía, no, yo no soy tu mamá, le decía yo. Y me dice, bien, es que tú sos mi mamá. Y yo, no, tu mamá ya va a venir, le decía yo. Y me dice, es que me das un beso. ¿No quieres hacer la co? La co era como dormir. Ajá. Y yo le decía, no, no puedo. Le digo, vamos a jugar, le decía. Pero todos esos aspectos es como que uno de maestra ya como a sacar su mamá interior. Ah, sí, es que yo creo que las experiencias más lindas en la vida en sí es con los niños y con los ancianos. Porque, Sí. o sea, las ocurrencias que tienen los niños ahí, por ejemplo, cuando hicimos el examen de rondas, que sin voz, los niños gritando, corriendo, jugando, ah, Que hacían cajas, ustedes te hacían preguntas que a que uno le da pena. A mí no cabal, les da pena nada. sí. Y ahora, en otro tema, eh, ¿crees que cuesta hacer muchos, o sea, para que algún hombre aquí en Guatemala sea maestro en preescolar, más que todo por la atención que necesitan los niños? Pues yo siento que no es como muy difícil. O sea, si en realidad el maestro, si quiere estar con los niños de preescolar, pues yo no le veo como un cero. O sea, tal vez pueda que muchas instituciones digan, ay, no, yo no quiero un maestro hombre. Pueda darse, pero, o sea, acordate que también hay como otras instituciones de que sí se llega a ver que hay maestros de preescolar hombres y que llegan a ser como más dulces con los niños que las maestras mujeres. Sí, pero a lo que voy es, por ejemplo, lo más difícil creo que es tanto para el maestro hombre como para el maestro, para la maestra, es cuando el niño quiere ir al baño. Porque al menos yo lo miro así de cuando un niño le pide a su maestra, pues señor, me acompaña al baño y todo. Van, pero cuando es con un hombre, cuando una niña le pide que sea al maestro, o sea, al menos yo lo miro como que la sociedad lo mira mal. Entonces, ¿crees que haya cierta parte de feminismo en el tema del preescolar? No como las instituciones, sino, por ejemplo, los padres de familia que dicen, el maestro va a llevar a mi hija al baño. Pues se puede dar. O sea, acordate que hay papás de que sí llegan a pensar de que no, él no quiero que vaya a acompañar a mi hija al baño. Pero pues sería como de que hablarles y hacerles como saber antes de inscribirlos de que va a estar con un maestro hombre, que tiene que aceptar todas como las condiciones que hace el maestro, que él va a tener que acompañar al baño y así. Pues yo no le veo como un, ¿no? Pero hay papás que sí lo llegan a ver más. Ajá, por eso te decía, es el, el cómo poder cambiar esa mentalidad de que el padre de familia ya acepte tanto a hombre como a mujer en la sociedad, que valgan lo mismo, que hagan los mismos trabajos. ¿Cómo pensás vos en que esto puede llegar a pasar? ¿O Pues alguna, cambiar esa alguna solución? mentalidad no se puede. O sea, eso es como muy poco probable. Ujú. Pero sí sería como que, o sea, las personas piensan que un hombre no puede como ser maestro.
O sea, a eso vamos, de que los maestros no pueden ser de preescolar. O sea, ves hombres en básicos, en primaria, Ujú. pero sería como darles algunas charlas, siento yo, y decirles como, pues cambiando esa idea. O sea, no se las vas a cambiar de un día para otro, porque no se va a poder. Mm. Sí, Pero sí te diría darles. sí, por ejemplo, al menos yo en lo personal, yo no entiendo lo del racismo. Por, de verdad, yo de verdad no lo entiendo porque mi mejor amigo es de piel morena. Y yo desde el día que lo conocí hasta la fecha, pues no, o sea, no sé por qué es la pelea entre la raza blanca y la raza morena. No, o sea, Acuérdate que antes se llega a dar por las clases así altas, más que todo. pero, Porque, o sea, yo sí tengo amigos morenos, porque sí, ujú. sí tengo amigos morenos, y no es como aquello que diga, ay, me vas a, cuando te voy a tocar. O sea, no porque, o sea, acuérdate, todos somos seres humanos, al final. Sí, por eso te digo, es que me decías que es por perdón, por los niveles que habían antes en la sociedad, pero ¿hace cuánto fue eso? Estamos Sí, pero hablando acuérdate que de, siguieron estamos, como en lo mismo. estamos hablando de épocas, tal vez durante la época de Cristo, durante el Imperio Romano y así, pero estamos en el siglo XXI, donde, por ejemplo, el caso más famoso que, pues, que se hizo por los Estados Unidos y todo eso, es el de George Floyd, que pues ahí revolucionó a todos, famosos apoyando a la raza negra. Por eso es que yo te digo, yo no sé el, el porqué de, de discriminar a alguien por su color de piel. Acuérdate que, digamos, antes como la educación no era tan buena, digamos así. O sea, ahorita ya siento que ha como avanzado un poquito, o sea, no del todo, pero se quedaron con aquello de que hay que discriminar o las clases sociales que te Mm. digo, pero no sé por qué se da eso de la discriminación. Sí, yo, pues Como te digo, no. no tengo como esa mentalidad, entonces no te puedo decir como, ay, Sí, yo por en eso lo personal, por eso te decía de que, pues, al menos en mi círculo, pues yo no me explico el por qué juzgar a alguien por su color de piel o por su forma física o eso, sino que, pues, como decías antes, todo empieza desde el hogar. Entonces, yo creo que lo que me decías también de que la educación antes era más estricta. ¿Crees que eso, pues, por ejemplo, mis papás me contaban y mis abuelitos de que a ellos los ponían a caminar sobre maíz descalzos y no sé qué, y que los ponían debajo de la campana por horas y así? ¿Crees que eso también era una cabal? ¿Crees que eso era una exageración? Es O, que acordate que en esa época no era como aquello de que los papás se levantaban y iban a hablar con el maestro de por qué le está haciendo esto a mi hijo. O sea, antes no se daba eso. Al contrario, los papás apoyaban a que les pegaran. pero por eso te Les pregunto, decían así como, mira, pero, bien pégale. Les daban permiso. pero ¿por qué crees que es ese cambio de mentalidad tan brusco que tiene la sociedad durante pocos años? Porque fue como en los años 90, años 80 que se cambió esto. Creo que fue en los Tal 90. vez por todo lo que el Ministerio de Educación vino a poner como de los maestros ya no le pueden pegar a los alumnos. Entonces los papás como que ya empezaron a ver todo eso de que no se podía hacer y que era como un delito para el maestro, digámosle así. Pero ¿crees Puede que haya cambiado. que si actualmente usaríamos esos términos sin que el padre de familia se quejara, si seguiríamos igual? ¿Crees que la sociedad estaría como está actualmente? Pues no, yo siento que no. O sea, es que acordate que en cada pueblo es como diferente, porque hay pueblos que sí se da todavía eso. Ujú. Suponete aquí en Santiago, o sea, que yo me haya enterado y los centros que todavía hacen esto, pero los papás no dicen nada. Pe- Pero pero, por ejemplo,
o como lo miramos actual, si un profesor le regaña a un hombre, pues el hombre no va a decir nada, la verdad, las cosas como son. No, no sé, tal vez se va a decirle a sus papás, mira, hoy el profesor me regañó o el profesor tal. Pero si este profesor le habla con el mismo lenguaje que le habla un hombre a una mujer, está pues funado de cualquier lugar, de cualquier institución y de cualquier lado. Entonces, ¿crees que debería de seguir ese mismo trato tan vasto, tan leve para la sociedad de, de la actualidad? Para mí no, porque acordate que no ganas nada haciéndole eso a los niños, pues. O sea, los niños, por más de que les pegues, les hables mal, no van a entender de esa manera. Peor los vas a poner porque se van a poner como miedosos, ya no van a querer, ya no van a querer como dar su opinión. Entonces es como peor, siento yo. Y entonces, ya no solo en el área de preprimaria, quitemos el área de preprimaria y pongamos este caso en alguien, en la misma persona de tercero básico. En tercero básico, donde el maestro te va a hablar exactamente igual, te va a decir, hiciste esto, ¿por qué lo hiciste? Y te empieza a hablar hasta lo que no está escrito en la Biblia. Pero si eso se lo dice a una mujer, La mujer pueda que reaccione peor. O sea, pueda que ya no hable o pueda que se llegue a quejar. O sea, eso sí se puede dar, porque es como que un hombre me alzó la voz o no sé cómo es que se llama esto, pero es un delito, creo yo, porque al eh, final es como que psicológicamente a una mujer como que la pusiste mal, digamos así. sí, pero por ejemplo, lo mismo pasa con el hombre, pero el hombre, lo que tiende el hombre es que es más callado, él no expresa sus sentimientos. Entonces, Bueno, hay unos que sí lo sí, o expresan. sea, no generalizando, pero la mayoría de personas, pues no nos vamos a engañarlos. Somos, porque yo también me tomo en cuenta que somos así. Entonces, ¿por qué ese, ese trato de la sociedad en que la mujer tenga más voz que el hombre? Porque es así. Sí, sí, es como que la mujer tiene más voz, pero tal vez porque se han dado como más casos de que los hombres le hacen como más violencia a las mujeres. Pero, y hay como menos casos de mujeres que pues tratan mal como a los hombres, pero sí se da. Hay mujeres que sí llegan a como a maltratar al hombre o Ujú. cosas así. Pero yo siento que es porque los hombres han sido como más generalizados por hacer daño a las mujeres. Bueno, sí, la verdad es que sí, para que vamos a mentir, sí es cierto. Pero hay muchos foros, muchos podcasts como este, hay muchos videos donde la mujer dice, los hombres nos van a proteger, pero ¿de quién? O Ajá. sea, por, en lo personal, al menos, a mí me han acusado de ser machista, para que mires. La Por verdad, en serio, me han dicho ahora contando que soy la. ¿Por qué? todo. Por la verdad, por decirle, por ejemplo, a una mujer, a una chica que es linda, por decirte de ejemplo. Pues, o sea, para mí, el feminismo en la actualidad, como se lo está llevando muchos países, por ejemplo, aquí en Guatemala que pintaron el Palacio de los Capitanes y todo, o sea, en México, en muchos lados, para mí eso no es una protesta pacífica. Perdonen, pero para mí eso La verdad es que ya llega a ser vandalismo. Por ejemplo, este Nelson Mandela, que él luchó por la raza negra, él pues nunca hizo eso. Y en la actualidad, como hablábamos antes, ¿hay racismo? Sí, pero no hay, pero no hay tanto como antes.
Entonces, en lo Yo personal, siento que ahorita ha sido como más, o sea, como que hubiera sido una bomba y que el racismo, el feminismo, todo ha sido como una mezcla siempre. pero es que fíjate que yo pienso que es por los medios de comunicación. Que los medios de comunicación por lo que buscan es pues tener gente, que la gente los vea, que hagan esto, esto y lo otro. Entonces, pues poner esas noticias por ejemplo, abusaron a una mujer de tal lado. Pero ¿por qué? ¿Y por qué no dicen, por ejemplo, que abusaron a un hombre en tal lado? Porque resaltan más la palabra mujer. ¿Por qué crees que la sociedad llega a ser tan chute? Porque es así. Porque hasta yo me he metido en esas páginas que dice, eh, Vamos eh, a ver, esta, esta persona llega a abusar a otra por tal y era mujer, por decirte ejemplo. Uno, pues cae en la trampa y llega a verlo. O sea, ¿por qué crees es que lo que... peor es que cuando uno ve que ha sido una mujer es como que hay algo nuevo. Por lo mismo que decís de que los medios de comunicación han puesto como que el hombre es el que hace daño, el hombre es el que mata. O sea, date cuenta, las mujeres casi no parecen en nada, solo de que han sido Es que, pero fíjate, violadas. fíjate que también otra cosa que al menos yo me he dado cuenta es que, o sea, no es por generalizar como antes había dicho, pero eh, la mujer como que mira una noticia y dice, ah, es porque es hombre, o ah, por esta cosa, o ah, por tal cosa. Y o sea, llegamos a la conclusión de lo mismo, pienso yo, de por qué llega a tener más voz la mujer de un hombre. O sea, yo lo pienso así. ¿Por qué llega a Ya, tener... ya me dejaste con duda. yo lo pienso así, lo miro como que por qué tiene... Si se supone que están luchando por la igualdad entre hombre y mujer y ellas tienen más voz en la sociedad porque es así, entonces, ¿cuál es la pelea? A ver, no, ya me dejaste en duda. Es que sí, Ya, porque... todo el día voy a estar pensando en eso. Es que sí, porque es lo que yo pienso, el por qué pelear. Porque es una pelea Ajá, porque entre... igual ahorita se está como viendo todo eso de la igualdad, pero sigue viéndolo desde esa perspectiva, o sea, no está bien. Es que sí, es lo que te decía, es el por qué... Bueno, tal vez hay algo, el por qué, pero ¿por qué el hombre tener voz en menos cosas? Por ejemplo, yo, por decirte, cuando vaya a tomar mi trabajo como maestro de preprimaria y Ajá. en varias instituciones, ¿qué te digo? De las 10 que vaya a buscar, en 2 me dijeron que sí y en el otro 8 que no porque era hombre. Pero si viene una mujer y hace exactamente lo mismo pero de secretaria y de esos 10 lugares en 4 le dicen que sí, ¿qué va a sonar más? ¿El mío o el de ella? El tuyo. Bueno, no sé. Por eso es lo que te digo, o sea, tal vez el mío vaya a ser una Estoy no- cada vez más en duda. tal vez lo mío vaya a ser una noticia de segundo plano. Pues no, ay, no sé. Es O sea, puede darse que no llegue a sí, o pasar, sea, pero puede darse, pero por lo que he visto, al menos yo, en la sociedad actualmente, pues yo creo que va a sonar más el de ella. Va a decir, es que pero a darse de que no. o sea, y también puede darse que no, que suene más el mío. Pero Ajá. llegamos a lo mismo, que los medios, ¿qué van a hacer?
¿Despidieron a un hombre por ser hombre? ¿O despidieron a una mujer por ser mujer? No, yo siento que ahorita tocarían como más el tema del hombre. Porque es como de, ay, algo nuevo. Siento yo. Es que no sé. No sé cómo lo llegarían a tomar. Es que llegamos a lo mismo, en que se parten los bandos. Ajá. Entonces es como que... Ya está en duda. Bueno. Voy a pasar todo el día pensando en eso. Voy Va. a estar viendo los medios de comunicación. Va a buscar noticias de mujeres y hombres pérdida de trabajo. Y te voy a decir, mira que encontré lo de uno. Va. Ahora ya para finalizar, porque ya llevamos media hora hablando aquí en el podcast. Ajá. Si me querés hacer alguna pregunta o algo así, estás en todo tu derecho. Una pregunta. De lo que querrás. Me quedó duda de esto de que le habías dicho como, qué linda esa mujer. Cuando me llamaron machista y pues de todo eso. Va, te explico. Yo estaba normal con mis amigos. O sea, que lo hayan tomado mal. Es por eso, o sea, lo toman. Al menos yo no sé cómo te pase a vos. Porque me imagino que más de algún albañil o algo así te ha chiflado, fijo. Ah, sí. Ya viste. Entonces, yo estaba con mis amigos en Sololá, allá. Y pasaron unas chavas. Y estaba ahí platicando con ellos, tranquilo. Cuando uno de mis primos me dice, mira, ¿quién vaya? Yo la verdad no conozco a nadie de allá, ¿para qué te miento? Yo solo a mis primos y suficiente. Y yo solo le dije, mira, qué guapa aquella chava. Porque sí, porque a mí me atrajo y qué, yo lo admito y punto. Y vienen unas personas que estaban aquí a la par, que al parecer eran como conocidos, me imagino, no sé si hermanos o algo. Y me para a decir que era un machista, pero me empieza a maltratar así de que yo era un machista, que porque ando viendo a ella y que la gran. Por eso te digo, o sea, para mí, en lo personal, eso es una exageración, para mí. Ajá, o sea, es que ya como que no. O sea, no sé, sea, porque... yo no me siento como nada mal. Sí, porque como te decía, yo al menos no No sé, sé. dependiendo cómo lo hayas dicho. Es que yo lo dije así, sí, y se lo dije a mi primo en buen pedo, o sea, no en aquello de, oh, sino que Ajá, o porque sea, es, digamos, a eso a lo que vamos, porque hay hombres de que si llegan como ah, a hacerlo así, de esa manera. exacto, por lo que te digo, a mí en lo personal, al menos no me ha llegado a chiflar, como te decía, a alguna mujer, o no han llegado a hablarme así de fuerte, por decirte. Pero me imagino que a vos, como a cualquier familiar tuyo, a tu hermana, a tu mamá o no sé, pues le han dicho eso. Ajá, o sea, digamos, sí me ha pasado. Pero suponete, hay veces de que sí llega a molestar, porque o sea, tampoco te lo voy a negar. Ujú. Pero como te digo, es en la forma en la que lo llegan a hacer, o lo llegan a expresar. Sí, bueno, es que tiene que ver muchos factores, siento yo, al, al hablar de estos temas. O a veces es como no prestarles atención, más que todo. Como, bueno, Sí, como que, ahí déjalo, sí, hombre. hacer así como de, no. Ajá, bueno, muchas gracias, Ah, adiós. cabal. Bueno, ahora ya para terminar el podcast, porque ya llevamos 40 minutos, decime a alguien que quisieras ver platicar aquí conmigo, a quien vos querrás. A quien yo quiera. Si quieres que traiga algún maestro, si quieres que traiga
a un doctor, no sé, a quien, algún alumno de nosotros o a quien vos querrás, yo te lo voy a tratar de traer. Tal vez Victoria Coffee. Victoria. Va, entonces, Victoria, Mireli te dominó. Estás cordialmente invitada a este podcast. Y cuando querrás aquí te asomas. Bueno, entonces, para terminar ya con el tema, gracias por estar aquí conmigo, por hablar todo este tiempo. El podcast lo vas a ver próximamente. Y pues, no sé qué quieres decir vos. Nada, solo de que pues, estuvo bonito. De que no se sintió el tiempo, la verdad. De todo lo que hablamos. Sí, Estuvo bien. pero Interesante. ahí Y me igual, quedé con dudas. igual cuando, si querés regresar a volver a hablar de cualquier tema, porque pues, podemos hablar aquí por horas y horas y horas, pues estás invitada siempre. Ay, gracias. Bueno, entonces aquí finalizamos el podcast.